Saludos a todos. Con la salida del manga 102 de Dragon Ball Super hice algunas encuestas y entre otras preguntas quise ver qué opinaba la comunidad sobre las transformaciones en Super Saiyajin y definitivo que se mostraron en este capítulo. Al ver que la mitad de los que respondieron no vieron el problema y ver comentarios que sugerían que no entendían dónde estaba la duda porque Gohan tiene sangre Saiyajin, así que ¿por qué no iba a transformarse? Ante esto quiero hablar sobre este tema y en caso de que la duda venga porque viste hasta el anime El Tirón y luego enganchaste en la saga de Moro, conocerás información sobre Gohan del manga que no conocías en este vídeo. Así que vamos a hablar de cómo funcionaba antes el Gohan del manga con respecto a sus transformaciones y el definitivo, y cómo está la situación ahora. Primero comentaremos los resultados de las encuestas. Pregunté, ¿tiene sentido que Gohan esté usando de nuevo el Super Saiyajin en el manga? Un 5% dijo, sí, se puede llegar a defender. O sea, básicamente están los que saben que no tiene mucho sentido y los que no entienden por qué no debería tener sentido. Luego un 12% que dice que el manga ha sido víctima de la película y eso es horrible. 16% supongamos que Gohan está replanteando su estilo. Esta gente me cae súper bien porque sabemos que hay cagadas, sabemos que la consistencia no la llevan del todo bien, pero nosotros como fans vamos a tener que intentar llenar los huecos con explicaciones. 17% el manga ha sido víctima de la película, pero no me molesta. Y luego un 50% dice, sí, ¿por qué no? Luego pregunté algo similar, pero con el definitivo, que es ¿qué opinas del uso del definitivo como transformación, con flequillo y todo, para Gohan en el manga? Después de lo que se dijo en el Torneo del Poder. Aquí ya puse como foco lo que se dijo en el Torneo del Poder, porque la anterior pregunta creo que mucha gente no lo recordaba o nunca lo supo. Aquí la opción menos votada fue el manga ha sido víctima de Toei / Bandai Namco y eso es horrible. Luego muy empate, las siguientes opciones es puede tener sentido si se le da algunas vueltas y no es tan terrible. 25% el manga ha sido víctima de Toei / Bandai Namco, pero no me molesta. Por lo general, los que entienden esto en las dos preguntas aceptan mejor lo del definitivo que lo de Super Saiyajin. Y un 39% dice me parece perfecto. Para entender esto primero hay que recordar que Dragon Ball Super tiene 3 canons separados por el momento. Luego a lo mejor cuando adopten el anime la cosa se va a liar un poco más. Esto es algo que fue cuestionado en su día, pero que Super Hero cada vez lo ha dejado más claro. Como digo, cuando salga el anime, a lo mejor ya no será fiel a su canon de anime y empezará a ser una adaptación del manga, o a lo mejor tiran por un tercer camino y ya no entendemos nada. Pero bueno, es algo que llevamos viendo desde la saga de Bills, tiene 3 versiones y muchas veces se han ido referenciando entre sí, pero de manera separada unos de otros. Las películas, por ejemplo, son consistentes entre ellas. No usan ni el Blue Perfecto ni el Blue Kaioken. Mencionan al hermano de Vegeta, el de la OVA, que eso en la saga de Bills solamente se hizo en la película, luego ya no se hizo en anime y manga. Pero luego en la película de Broly, solamente en una película se volvió a mencionar al hermano de Vegeta. Luego tenemos la de Super Hero que enlaza directamente con los eventos de Broly, pero ya en la versión del manga de Super Hero se adaptaron esos diálogos para incorporar las sagas de Moro y Granola. En el canon de las películas, Goten y Trunks no son superhéroes que conocían al Dr. Gedo, pero en el manga sí, etc. En el anime y en las películas, Gohan siguió una ruta que encaja con lo que ocurre ahora en el manga, pero el Gohan del Torneo del Poder del manga y también el de la saga de Moro ya no seguía esos criterios. Vamos a repasar esto. Primero, en el manga de Toriyama, la saga de Buu, nunca se nombró al definitivo como una transformación. Esto es algo que Toei quiso interpretar así, con el famoso flequillo, y que los videojuegos terminaron de oficializar. Pero de cara al manga de Toriyama, tranquilamente el definitivo ya se iba a quedar como estado natural de Gohan, y por lo tanto no había lugar para transformaciones ahí. Luego se habló mucho del tema, en la saga de Bills lucha con el flequillito, y podríamos asumir que está en modo definitivo, pero después de eso pierde el famoso flequillo, y si queremos asumir que el manga promocional que hizo Toyotaro de la saga de Golden Freezer es la versión del manga de dicha historia, entonces ahí sí que usaba el Super Saiyajin, pero al mismo tiempo perdió toda la capacidad de usar el definitivo. Ya no tenía flequillo y asumimos que ya no estaba entrenando. No fue hasta el final de la saga de Black, en un capítulo extra del manga de los que hacían antes, se dijo que entrenaba en secreto en casa de Bulma en la habitación de la gravedad. Llegamos así al Torneo del Poder del manga, donde Gohan aparece sin flequillo. Y muchos pensamos, vale, está en base, porque habíamos asumido las normas de Toei sobre que flequillo igual definitivo. Y de hecho en el Torneo del Poder del anime, en efecto es así. Pero lo que nos encontramos en su lugar es un Gohan que nunca se transformó en nada en todo el torneo. Estaba en base, lo que entendimos es que sí y que no. Si nos vamos al capítulo 39 del manga, que conviene ser repasado por los que no ven problemas en las transformaciones del Gohan actual, veremos que Kefla, sí, Gohan luchó contra Kefla en esta versión, le preguntó si no se transformará en Super Saiyajin. Gohan dijo tal cual, ya no recurro más a esa transformación, no la necesito realmente. Kefla le pregunta por qué y Gohan dice que seguirá su propio método de evolución a su manera como humano y que no recurriría más a la sangre Saiyajin. Después de eso vimos a ese Gohan base, que realmente su forma base y su forma definitiva pasarían a ser una sola cosa, luchar de tú a tú contra Kefla y empatar con ella. Después de eso vimos exactamente al mismo Gohan en la saga de Moro, entrenó un poco más, luchó en esta especie de base definitivo, o sea, su mejor forma, pero sin flequillo ni nada, cuando tuvo que tener un power up, que es cuando se enfureció contra Moro por atravesar a su padre. No cambió su aspecto visual, tampoco, y después de eso llegó Super Hero. Por culpa de la película, el Gohan del manga volvió atrás.
sin entrenar, en un base súper relajado, confiado de que Goku y Vegeta salvarían la Tierra. Y claro, luego de eso, cuando empezó a necesitarlo, se volvió a transformar en Super Saiyajin, y luego en definitivo. No me parece mal que haga eso en la historia de Super Hero, aunque hay muchas cosas debatibles y que ya están mal con la continuidad, pero una vez asumimos que ya ha vuelto a perder todo ese instinto de pelea, es normal que vuelva a empezar desde cero transformándose poco a poco. Y ahí es cuando en la pelea contra el Gamma 1 recuperó el definitivo. Una vez conseguido el Gohan Bestia, digamos que Gohan ya ha vuelto a aprender que no tiene que relajarse, tiene que recuperar ese instinto de pelea, volvió a entrenar con Piccolo como mínimo para controlar el estado bestia, y es lo mismo que pasó antes del torneo del poder en el manga. Entrenó con Piccolo y él dijo, Piccolo en el manga 39, que con el breve entrenamiento que hicieron consiguieron recuperar el instinto de pelea de Gohan, y con ello viene incorporado el estado definitivo. Pese a todo esto, y pese a que una vez ha recuperado el instinto de pelea, Gohan se supone que ya no iba a utilizar más las transformaciones Super Saiyajin y el definitivo iba a ser en teoría una mezcla con el estado base, llegamos al manga 102 y está Gohan base, luego se transforma en Super Saiyajin y luego definitivo tratado como una transformación, que es la primera vez que pasa esto en el manga. O sea, tenemos dos cuestiones. Primero, Gohan dijo que ya no usaría más el Super Saiyajin, que solo lucharía por una línea evolutiva humana. Eso pasaba por usar el 100% de su poder como humano, o sea, con su forma definitiva. Luego ya añadimos el bestia, que podemos asumir que es el típico rompelímites que tanto le gusta a Dragon Ball Super. Pero en teoría no iba a volver a usar más ni el Super Saiyajin 1 ni el 2, porque no iba a utilizar la sangre Saiyajin y porque no lo necesitaba si ya el definitivo era su forma base. En el anime del Torneo del Poder, su base era una cosa y el definitivo era otra, pero tampoco se transformó ni una sola vez en Super Saiyajin durante ese torneo. O sea que aunque el anime lo llevó de otra manera, también compartía eso. Lo hizo en los entrenamientos, pero porque en ese momento se dijo que estaba recuperando su instinto de pelea. En el Torneo del Poder ya venía con el instinto recuperado. Y segunda cuestión, que Gohan ahora use el definitivo como transformación y que lo llamen definitivo, es una forma de ceder ante Toei y Bandai Namco. Que encima el elemento distintivo sea el flequillo, todo eso es cosa de Toei. Bandai Namco le puso el nombre, ha promocionado el nombre por todas partes y ha dejado claro en muchos de sus videojuegos que es una transformación más. El origen de ese flequillo es que Gohan ya lo tenía durante la saga de Majin Buu, incluso en base, aunque era diferente, y cuando todo su poder fue desbloqueado, se le adecentó un poco el pelo o se puso más intimidante, como muestra de algo que había cambiado en él. Entonces exageraron ese mechón. Podríamos decir que tenía el erizamiento propio del Super Saiyajin, pero sin ser Super Saiyajin. Era un poco el mensaje de ese potencial desbloqueado. En el manga del Torneo del Poder y Moro, Gohan ya no usaba ese mechón, ese flequillo, porque no lo tenía, y se podía ser definitivo sin necesidad de tenerlo. Sin embargo, el anime del Torneo del Poder se encargó de traer de vuelta esa distinción para que pudiéramos distinguir entre una forma y otra, aunque en base no tuviera ese mechón. El hecho de que no todo estuviera cohesionado entre Toei y el manga cuando se hizo Super Hero, la película, es lo que ha hecho que se genere esto que al final no deja de ser un volantazo que ignora ciertas cosas del manga, para poder ir en la misma dirección en la que fue Super Hero. De hecho, al principio Toyotaro como que le daba un poco igual el anime y seguía su propio camino, estaba como más separado de todo lo que hacía Toei, pero parece ser que han intentado que Super Hero en película y Super Hero en manga se parezcan mucho más, con algunos añadidos. Así que supongo que Toyotaro no pudo hacer otra cosa y Toriyama no tengo ni idea de lo que quería hacer. Al final supongo que esto ha sido que cada una de las tres partes involucradas al principio iba un poco a su aire y Gohan ha sido la víctima principal de todo esto. Si aún así queremos defender el sentido de esto, somos de los que queremos rellenar nosotros mismos los huecos, incluso aunque el origen de dichos huecos haya sido la falta de la organización y la cohesión, lo máximo que podemos asumir es que Gohan ha replanteado su forma de entrenar, que ya no está tan hater de la sangre Saiyajin. Quiso hacerlo a la manera humana en el Torneo del Poder y con eso pudo estabilizar mucho su poder, pero se notó limitado en la saga de Moro. Y también se sintió inútil en Super Hero cuando volvió a perder ese estado definitivo permanente. Si asumimos que el modo bestia le ha ayudado a entender que todavía puede crecer a límites que ni se imagina, supongo que las dos formas de darle un sentido actual a esto son, o bien que Gohan ya no sabe mantener el definitivo estable, por mucho que haya entrenado el control del bestia y prefiere hacerlo a la vieja usanza, o bien que sí que sabe, pero que prefiere controlar las cosas de forma escalonada sin renunciar a todas sus facetas. Otra explicación incluso más sencilla es que el Super Saiyajin que usó contra Gohan y Trunks fuese realmente una destransformación, o sea que usase esa forma bajando su poder con respecto al base definitivo para poder nivelarse con ellos, y al ver que la cosa iba bien pasó al definitivo, a su modo normal. Lo que pasa es que no me imagino a Toriyama o a Toyotaro teniendo eso en mente, o sea, teniéndolo de esa forma en mente, pero podría ser, ya que Gohan en efecto sí que tiene un modo base que no es el definitivo y puede que el definitivo sea su modo base solo si está en combate. A fin de cuentas, el Torneo del Poder y la pelea contra Moro eran momentos de no relajación. Es verdad que habría algunas inconsistencias con temas relacionados con el pelo, pero podría ser otra forma más o menos cómoda de interpretarlo. Como siempre, este tipo de vídeos los hago para tener toda la información sobre la mesa, para ir haciendo teorías y luego adaptarnos a lo que vayamos viendo en futuros capítulos. Por último, leí un comentario que decía que a lo mejor Gohan luchó en base durante todo el Torneo del Poder y que después de eso se podía transformar y que aún le quedaba, después de ese poder que vimos como base, aún le quedaba el Super Saiyajin, el Super Saiyajin 2, el definitivo. Creo que no sería el caso porque entonces un Gohan Super Saiyajin 1 tendría un chetamiento
superior al de Kefla, y entonces el Super Saiyajin utilizado en Super Hero, o por lo menos en este entrenamiento contra los Saiyaman X, tendría que ser algo bestial, y en cambio es un Super Saiyajin bastante ordinario, con la diferencia que ya esperamos de normal entre Gohan y los niños. Sea como sea, espero que este vídeo haya ayudado a situarse a los que votaron que no entendían cuál era el problema, o a los que no recordaban qué se dijo en el manga exactamente, o nunca leyeron esa parte del manga. Y con todo esto sobre la mesa, sí que me gustaría leer comentarios sobre cómo interpretar todo esto, o si es insalvable, o si en realidad hay algunos vacíos legales que permiten que esto no esté tan mal. Creo que pueden salir cosas bastante interesantes, por lo menos hasta el siguiente volantazo que pegue la obra. Solo me queda decir que las encuestas todavía siguen adelante, con más preguntas para el siguiente vídeo, que será por fin el análisis doble, el típico vídeo tradicional de después del análisis las predicciones de cada mes. Like si te ha gustado el vídeo, y si eres nuevo choca tu puño con el de Bellito para más. Aquí te dejo el análisis del manga y las predicciones de este mes, y aquí el análisis doble del mes pasado. Sin más, hasta la próxima.